Hoy les voy a contar qué pasa con la firma Thomas Gregg & Sons, Sociedad Anónima, y la disputa con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Construyendo un país bajo el ojo de la opinión. Lo primero que les voy a contar es quién es Thomas Gregg & Sons, si se trata de una empresa pirata, de una empresa recién constituida o realmente estamos de cara a un grupo empresarial serio. Lo segundo que quiero contarles es qué es un proceso licitatorio de esta naturaleza como el de la licitación de pasaportes. Lo tercero que quiero abordar es qué pasó en la licitación precisamente de pasaportes que el señor canciller Álvaro Leiva Durán declaró desierta y sigue en discusión. Cuarto, ¿qué creo que pasó de fondo? ¿Qué es lo que puede estar motivando? Que es parte de mi opinión. Y quinto, ¿en qué va este problema? Hablando de lo primero, Thomas Gregg & Sons no es una empresa pirata. Basta ver sus antecedentes, su constitución, data de 1959. Toda esta información además la puede consultar cualquiera en la Cámara de Comercio de Bogotá. Es una empresa que nace como una filial de una empresa inglesa que se llama Thomas de la Rue. Recordarán algunos, probablemente de mi generación, que era la transportadora de valores más importante que tenía Colombia. Thomas Gregg & Sons nace como una filial de esta empresa inglesa con la participación, obviamente, de inversión colombiana, particularmente de una familia a la cual no me quiero referir, pero dadas las circunstancias tendré que mencionarla, que es la familia Bautista, y ya veremos por qué es importante mencionarla. Esta empresa nace como filial, digo, pero se convierte en una empresa muy importante porque en el año 91 Thomas de la Rue vende todos sus activos en Colombia y Thomas Gregg & Sons los adquiere. Y Thomas Gregg & Sons empieza a tomar una dinámica empresarial con inversiones altísimas en el manejo, impresión de valores. Por ejemplo, ¿quién hace las estampillas? Thomas Gregg & Sons, a través de otras de las varias filiales que ha constituido. También, ¿qué hace Thomas Gregg & Sons? Imprime los pasaportes, objeto de esta controversia y controvertida licitación que el presidente de la República ha puesto de cara a la opinión pública. También imprime, por ejemplo, las estampillas de los licores y muchos otros documentos. Ellos tienen un sistema de tecnología impresionante que vende servicios no solo al sector público, sino al sector privado, al sector industrial y adicionalmente está en más de 10 casi 13 países en el mundo. Tiene plantas en la India, en América Latina, atiende México, en Estados Unidos, en Europa. En Colombia, Thomas Gregg & Sons, gracias a las inversiones, gracias a la anticipación que ha hecho de las inversiones y tecnología, pues tiene un liderazgo en materia de impresión de valores, de impresión de documentos, como para el caso que nos ocupa, son los pasaportes. Esto para decirles que no es una empresa pirata, que no nació como por ejemplo sucede con el caso de la venta de los camiones que todos estamos viendo hoy en La Guajira, de una empresa de hace unos pocos meses con un capital exiguo, sino es una empresa robusta, que la componen por lo menos 6 o 7 empresas filiales adicionales, cada una de ellas encargadas de distintas ramas o atención de servicios comerciales que presta el grupo empresarial. Es importante conocer que en materia de licitaciones públicas del Estado es perfectamente factible que se presenten un oferente, una persona jurídica, un ente o varias personas jurídicas unidas que se llaman uniones temporales o consorcios. Nada de eso es ilegal. Todo lo permite el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública porque es la manera de sumar experiencias, de sumar conocimientos, de sumar respaldos, etcétera, de acuerdo a lo que los pliegos de condiciones, que no son otra cosa que las exigencias, las reglas que cada entidad estatal prevé y establece para que quienes quieran participar a ofrecer bienes o servicios a cualquier entidad del Estado lo hagan. Quienes cumplan con esas exigencias podrán participar y quienes no cumplan no podrán participar. Notarán ustedes que en muchas ocasiones se critica al Estado porque hace muy laxas las exigencias. Por ejemplo, no exigir que una empresa tenga constitución de determinados años con unas experiencias de determinados años. Ejemplo, vuelve y juega el de los carrotanques de agua potable de La Guajira o a veces entonces se alega que por qué son tan exigentes. Pues bien, lo que tiene que hacer con base en unos principios que la contratación estatal tiene son
prever, planificar qué requiere una entidad pública, cuándo lo requiere, en qué condiciones lo requiere y a qué valores aproximados lo requiere para pagarlo. El caso de los pasaportes pues no deja de ser diferente a esas solicitudes que en este caso hace el fondo rotatorio de la Cancillería, que es el encargado de estas contrataciones. Terminando este segundo punto, solo quiero reseñar lo siguiente. La contratación la define la entidad estatal y la define de manera tal que busca la posibilidad de que quien le ofrezca el producto o el bien o el servicio que necesita, en las condiciones y calidades que necesita. Dicho eso, pues habrá que decir que qué pasó con la licitación de pasaportes de la Cancillería. Pues la Cancillería construyó esta Cancillería, la Cancillería del presidente Gustavo Petro, no la Cancillería del expresidente Iván Duque. Este gobierno, que ya lleva más de año y medio de ejecución, preparó una licitación buscando quién le hacía la impresión y distribución de los pasaportes. Impresión que no es de una tipografía de cualquiera. Eso tiene una serie de exigencias tecnológicas que permiten, para que todos sepamos, por ejemplo, que nuestros pasaportes sean recibidos por la Comunidad Económica Europea. El hecho de que la Unión Europea nos haya quitado la visa no ha sido en el fondo por muchas garantías estatales distintas a que el pasaporte que llevamos los colombianos tiene un microchip, tiene una tecnología que permite que las autoridades de migración de esos países de la Unión Europea sepan quiénes somos, de dónde somos y que sea muy difícil de falsificar. Hecha esa licitación, se cumplieron todos los procesos de observaciones, se hicieron reclamaciones, como en todas las licitaciones, de quienes no cumplían con los requisitos. ¿Por qué? O porque no tenían la tecnología, o tenían que traerla desde muy lejos y les salía más costosa. Es decir, no cumplían con ese tipo de exigencias de la licitación y son quienes se quejan de este proceso, y por eso resulta no favorecido o un pliego hecho a la medida a los señores de Thomas Gregg & Son, sino que Thomas Gregg & Son aprovecha claramente su experiencia de más de 60 años en este país, en América Latina, en Norteamérica, en la India, en Europa, de hacer este tipo de servicios y lógicamente pues gana la licitación. Al ganarla, dijo el presidente de la República que era el colmo que se le adjudicara a un solo proponente una licitación donde no participó nadie más. Pues sí participaron, lo que pasa es que no cumplían con las exigencias que la Cancillería necesitaba y requiere. Y se le adjudica. ¿Qué hace el señor canciller? El señor canciller recoge sus facultades que estaban en cabeza del secretario general de la Cancillería y decide, no obstante los comités de evaluación jurídicos, técnicos, financieros y económicos habían calificado con 1000 puntos de 1000 a esta oferta, y declara desierta la licitación. Declaratoria desierta que le costó, obviamente porque es contraria a la ley, es contraria a derecho y contraria a la jurisprudencia que el Consejo de Estado al respecto ha señalado, le costó al canciller la suspensión preventiva y un proceso disciplinario que a la fecha sigue enfrentando. ¿Qué creo yo que pasó allí? Como cuarto punto. Yo tengo la convicción y tengo elementos para afirmarlo que el presidente de la República tiene y actúa como gobernante en contra de unos empresarios, no de todos, especialmente de aquellos que no lo apoyan, por la cercanía que estos pudiesen tener con otros políticos. Eso ya pasó en el caso de Bogotá cuando él fue alcalde, y todos recordarán el desastre del servicio de aseo, cuando desbarajusta todo la prestación, y allí de fondo lo que había eran dos personas que le incomodaban. Una, los accionistas de la empresa Aseo Capital, particularmente el señor Alberto Ríos, muy cercano al entonces candidato también, Germán Vargas Lleras. Y el otro mayor accionista de otra de las empresas de aseo, que es ATESA e Interaseo, el señor William Vélez, muy cercano, de la misma manera, pero con el expresidente Uribe. Ya todos recordaremos las ilegalidades que eso generó, pero ahora se preguntarán, ¿y qué tiene que ver Thomas Gregg & Son con eso? Pues que los señores bautistas son cercanos, entre muchos otros, a los señores Andrés Pastrana, a la señora Noemí Sanín, e incluso se le critica por ser cercano al señor Juan Manuel Santos. Tanto así y de tal manera que se les acusa de poner en riesgo las elecciones, de poner en riesgo la expedición de las cédulas, etcétera, etcétera. Solo un dato. Cuando Juan Manuel Santos, quien efectivamente hizo parte de la junta directiva de Thomas Gregg & Son,
recordarán ustedes, nos invitó a votar por el plebiscito del sí y el no. Él perdió el sí y el no por 30.000 votos. 30.000 votos que si de verdad Thomas Grecanson actuara en favorecimiento del señor Santos, pues se los habría puesto. En realidad le dijo no, y fíjense ustedes que perdió el no contra toda voluntad del entonces presidente Juan Manuel Santos. Pero más aún, en las elecciones que el señor presidente de la República de hoy, el doctor Gustavo Petro, ganó, pues las ganó de la mano de la contabilización que hizo en su oportunidad Thomas Grecanson. Aquí hay una serie de acusaciones prácticamente personales que me parece que es lo que motiva de fondo. Desconozco sí interiormente cuál es lo que motiva la animadversión del presidente con ellos, pero en realidad hay un común denominador de un lado y del otro. ¿En qué va esto? Pues va en que estando suspendido el canciller Leiva, está el canciller Murillo, una persona a quien personalmente conozco, seria, y quedó en un problema muy complicado porque no solo tenía que reemplazar al canciller mientras saber qué sucede o nombran un nuevo canciller, sino que la licitación de los pasaportes que fue declarada desierta tiene encima un proceso judicial después de que fuera fallida la conciliación prejudicial, y entonces él le devuelve a su secretario general, al señor Salazar, quien había hecho la licitación desde un comienzo, todas las facultades para decidir. Y el señor Salazar, investido de esas facultades, decide, mire, aquí lo que debió haberse fue adjudicado, como yo dije, no como dijo el doctor Leiva, y adjudica, es decir, revoca la declaratoria desierta y adjudica a Thomas Grecanson como, en nuestra opinión, es correcto haberlo hecho. Eso nos evita una sanción de carácter pecuniario por la indemnización que debe pagársele a Thomas Greg, no solo, como lo ha dicho el Consejo de Estado, en la utilidad dejada de percibir sin hacer el trabajo, sino adicionalmente por el evidentemente daño reputacional que se ha hecho al señalarla o ponerla en los ojos de la opinión pública como si se tratara de una empresa criminal, corrupta, etc. ¿En qué vamos? En que finalmente el doctor Murillo fue llamado al orden por el presidente y le dijo, no obstante estar adjudicado el contrato, usted no firma el contrato, y el doctor Murillo, hoy canciller encargado, dijo que no lo firmaría. Esto va para largo. Si la Procuraduría actúa en consecuencia, muy probablemente el segundo suspendido va a ser el doctor Murillo y esperaremos qué va a pasar. Pero la verdad sea dicha, y termino con esto, es que la licitación de pasaportes debió adjudicarse a Thomas Greg. Y no hay un solo elemento que se haya conocido distinto de las opiniones de los que apoyan al gobierno, políticas o lo que fuese, pero jurídica, uno solo que siquiera induzca, sugiera que hay actos de corrupción sobre este proceso licitatorio. Dicho esto, claro que nos interesa saber usted qué opina, usted qué cree. Bienvenida a las discusiones sobre el tema y sobre el asunto.